desde ese lugar que un famoso general británico llamado el general Gordon en el año 1883, que él vino a Jerusalén y él fue el que hizo el lugar Le vamos a mostrar el sitio adecuado y el original donde fue sepultado Jesucristo. Y ahí vamos a saber cuál es el verdadero nombre de Dios, Dios manifestado en carne. mencionado los detalles en cuanto a la crucifixión de Jesucristo. Ya habían sido profetizados todos esos detalles por los profetas en el antiguo pacto en la Tanaj. Ajá. Que acerca de el Mesías, de que él sufriría, inclusive las palabras que él había dicho desde la cruz ya habían sido mencionados por los profetas, por los salmistas. Y es interesante ver que en el día de la crucifixión de Jesucristo 29 profecías fueron cumplidas en un solo día, desde la cruz. Nosotros acá en este lugar como institución creemos que Jesús es el Mesías, que Él es no solamente un hombre que vino para dar un mensaje. Nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, pero más que el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Nosotros creemos que Él vino aquí para cumplir la ley en su perfección, pero también para morir en la cruz, para cargar con nuestros pecados y hacer kaparat hataim, para hacer la expiación de pecados. De los pecados. Ajá. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna a través de Jesús, el Mesías o Jesucristo. Al final del día, eso es lo más significativo en cuanto al lugar. No es tanto en dónde, si fue acá o si fue allá, sino más bien el por qué. El por qué tuvo que morir Jesús. Nosotros creemos que Él murió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados por medio de su sangre. Y a través de su resurrección, Él nos da una vida nueva, una vida eterna con Él. ¿La vegetación que hay aquí tiene alguna importancia? ¿Simboliza algo? Mira, te cuento una cosa. Te cuento una cosa. Sí. El jardín hoy día, o sea, la gran parte de la vegetación no es nativa de Israel. O sea, tenés algunos árboles, por ejemplo. Jesucristo es el único Dios verdadero. Ese es el nombre del verdadero Dios. Jesús, Dios manifestado en carne. Australia, pero también es típico en Japón y en otros lugares. ¿Esto es la tumba? Y esto nos vamos ahora en dirección hacia la tumba. Ah, ¿vamos a ir? Sí, sí. Ah. Pero te explico también por qué tenemos un huerto así como lo ves hoy, o un jardín. ¿Para compartir con Getsemaní? No, porque la Biblia dice, fíjate lo que dice la Biblia. Juan capítulo 19, en el versículo 41 dice que en el lugar donde Jesús o Yeshua fue crucificado, había un huerto. Y en el huerto una tumba nueva en el cual nadie había sido puesto. Según la descripción de Yohanan o de Juan, el lugar de la crucifixión y la tumba estaban en una proximidad cercana. De hecho, Juan 19:42 explica, ese es escrito justamente por Juan, que fue uno de los discípulos de nuestro Señor, de Yeshua, por esos 3 años. Él explica que dos razones por la cual colocaron el cuerpo de Jesús en el sepulcro que estaba cerca del lugar de la crucifixión era uno dice que era por causa del día de la preparación, o sea, iba a ser Shabbat, pero lo segundo es que porque aquel sepulcro estaba cerca, dice Juan. Por esa razón le colocaron el cuerpo de Jesús en aquel sepulcro. Según lo que vemos en Juan, también en Marcos, la tumba perteneció a un hombre rico y de mucha influencia llamado José de Arimatea o Yosef Ish Ramataim. Ajá. Yosef. José de Arimatea. ¿Por acá? Era un miembro, sí. Vamos a bajar de este lado.
José de Arimatea era un miembro del Consejo Judío de ese entonces, lo que sería hoy día miembro del Parlamento de la Knesset, Ok. ¿sí? Y él fue asistido por un otro hombre llamado Nicodemo o Nacdimón. Acá quiero mostrarte algo antes de bajar a la tumba, porque la relevancia de esa descripción No, que les he dado manantial. es justamente que dice Juan que en esa propiedad de José de Arimatea donde Jesús fue sepultado había un huerto, ¿sí? Ujú. Acá tenemos evidencias arqueológicas de que acá hubo un huerto aproximadamente 2000 años atrás. Sí. En el año 1924 se descubrió lo que ves acá abajo. Jesucristo es el único que murió y resucitó al tercer día. Y antes de subir, dejó el mandamiento del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Son evidencias que el Señor Jesucristo dejó cuando resucitó de la tumba. Esta es la tumba original en Jerusalén. Un Bacari suelto comprobó que Jesucristo es Dios. Para continuar el proceso de fermentación. Ahora, este hallazgo fue bastante significativo en el año 1924 porque nos indica de que aquí hubo un huerto, más específicamente hablando un viñedo, aproximadamente 2000 años atrás. Todavía necesitamos hacer más excavaciones, ¿sí? Ujú. Para que valga la aclaración, porque todavía tenemos que excavar en aquel lugar ahí atrás para exponer el lugar donde se pisaban las uvas, ¿sí? Ya fe. Pero el elemento más importante, y con esto vamos a estar concluyendo justamente nuestro recorrido, y este es el elemento más importante, más crítico. En el año 1800, hasta el año 1867 toda esta área estaba bajo tierra, y en el año 1867 todo esto fue excavado cuando el dueño de la propiedad en ese entonces, él estaba excavando en esta área buscando cisternas de agua o un lugar donde hacer una cisterna de agua de lluvia. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38. Jesucristo, ya en espíritu, reveló a los apóstoles que el bautismo es invocando su nombre para perdón de pecados. Hoy día ya no se encuentra en la misma condición en que estaba en la antigüedad, porque la tumba fue reutilizada en siglos posteriores. Tenemos evidencias de que los cristianos bizantinos en el siglo V estuvieron acá y también ellos remodelaron en parte la tumba en ese entonces y también había una infraestructura gigantesca en esta propiedad, incluyendo la propiedad de al lado. Y después en el siglo XII el lugar nuevamente fue reutilizado por los cruzados. Tenemos evidencias de los escritos de los cruzados de que ellos tenían hostales hacia el lado norte, en el lado norte de los muros de la ciudad. Y tenemos evidencias de que ellos utilizaron este lugar. Mi pregunta es de judío que soy Sí, nada sí, más. sí. Que en principio se dice que Jesús estuvo 3 días enterrado nada más. Exactamente. Y semejante tumba, piedra y todo por 3 días. Sí, ¿Cómo, por 3 días. cómo alcanzaron técnicamente a hacer esta estructura? Bueno, la tumba, la Biblia dice que ya la tumba había sido hecha. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Y era una tumba nueva en la cual nadie había sido puesto. O sea que es probable que haya sido una nueva adquisición recientemente hecha por José de Arimatea como un sepulcro ancestral. Nosotros nos encontramos en una sección de sepulcros antiguos Ujú. ya que datan del siglo, por lo menos del siglo IV.
Algunos argumentan de que probablemente ya del siglo 7 antes de Cristo, y este hubiese sido un lugar de sepultura para gente adinerada. O importante, o VIP. Para gente de mucho dinero. Sí. O sea, el tener un huerto en una propiedad así, donde tenés tu sepulcro familiar, ya indica afluencia, que la persona tenía mucho dinero. También la ubicación misma es un lugar bastante estratégico, cerca de una carretera, que la carretera de Damasco. de Shechem, Sí. ¿verdad? Que conectaba todas esas villas y que terminaba con la ciudad de Damasco. O sea, que te encontraste en una ubicación bastante estratégica. No caben dudas. Ahora, No caben dudas. Venían aquí 3 veces al año de todo el país, de toda la nación. Exactamente. Podías vender alguna habitación aquí, rentar. Ahora, mira, quiero mostrarte esto para que tengas una idea. Esta simplemente es una estructura, un diagrama básico de la tumba. La tumba está compuesta de 2 cámaras, ¿sí? La primera cámara era la antecámara o la cámara de la preparación. Donde se dejaba el cuerpo reposar hasta que quede y también se hacía descarnado. Este era el lugar donde se hacía la preparación del cuerpo y donde la familia tenía el ritual de lamentación. Después de eso se transfería el cuerpo a la cámara de la sepultura, donde se dejaba el cuerpo por un periodo de por lo menos 1 año. Sí. ¿Sí? O sea que el cuerpo de Jesucristo no fue descarnado. Él resucitó en carne y hueso al tercer día. Y así comprobar que Él es Dios manifestado en carne. Cómo vivía y cómo morían y cómo enterraban a los judíos importantes en esa época. Y fíjate una cosa, la gente tiene muchas veces la imagen o la idea de que Jesús era un personaje gentil, que no era, que de pronto tenía más bien conexiones fuera de Israel, pero en realidad Jesús fue 100% judío. Él cumplió toda la ley, ¿sí? Él vino justamente para observar, para cumplir, pero también para cumplir el propósito del Padre, que era expiar los pecados. Fíjate una cosa. ¿Qué padre? ¿Yosef? No, estamos hablando del Padre Celestial. Dios. Ok. Perdón. O sea que... Porque fíjate una cosa, que muchas veces la gente me pregunta, ¿quién fue el que crucificó a Jesús? ¿Verdad? Esa es una pregunta bastante controversial. La gente a veces me pregunta, ¿fueron los judíos, fueron los romanos? Quien crucificó a Jesucristo fuimos nosotros, no solamente los judíos. Él murió por los gentiles y por los judíos, por el pueblo de Israel. Jesucristo desde el inicio, en su propia voluntad, Él siguió el propósito. Y proceder a ser bautizados en su nombre. Por amor a vos, por amor a mí, por amor al mundo. O sea que con eso comprueba que Jesucristo es el mismo Padre. Jesús es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu. Nosotros creemos que Él fue sepultado. Para resumir. Sí. Él quedó 3 días. Al tercer día, el primer día de la semana, Él resucita entre los muertos. Pasó 40 días manifestándose a sus discípulos, mostrando pruebas contundentes de que Él había resucitado a los muertos. Para el tiempo de su ascensión, Él había sido visto de 500 testigos. Y nosotros creemos que Él está vivo hoy, para dar vida nueva a todos aquellos que ponen su fe y su confianza en ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de este lugar. César, te agradezco en nombre de miles y miles y miles de personas que hoy, a partir de este video, han aprendido, han visto otra cara de todo lo que pasó en estas tierras hace 2100 años atrás. Algo interesantísimo. Yo me enriquecí mucho. Te agradezco mucho. Quiero aclarar de que todo lo que has hecho lo has hecho voluntariamente. Por supuesto, y de todo corazón. Y yo en nombre de los miles de personas te quiero decir gracias. Muy amable. Daniel, ¿te portaste bien? ¿Querés decir algo para despedirnos? Un saludo a todos tus seguidores. Que ya te conocen. Y nos vemos en Israel.
Najón. Amén. Najón. Y yo quiero también decir algo también en cuanto a eso. O sea, obviamente hoy día por causa de la situación del COVID y todo lo demás, de pronto es difícil para la gente venir. Pero yo quiero animarles a la gente de la audiencia a que vengan a Israel, ¿sí? Que hagan los planes. Un Bacari suelto en Israel está feliz de haber sabido que Jesús es el Padre, el Hijo, el Espíritu. Él es Dios manifestado en carne. Los 4 evangelios hablan acerca de los eventos que acontecieron en esta tierra. Y cuando uno viene a Israel, experimenta el 5.º evangelio, porque uno puede palpar la historia en este lugar, en forma física. Y yo quiero animarte, si sos judío, si sos cristiano, el trasfondo que tenga, vení. Y si estás acá en el área, vení a visitarnos acá en el Jardín de la Tumba, ¿sí? Y también ponete en contacto con Dani también, porque él es guía profesional que hace en todo el país. Yo lo hago aquí y nosotros queremos tenerte acá. Queremos tenerte Y acá. yo quiero decir para terminar que los que no pueden por cuestiones económicas, técnicas, de salud o algo, que siempre pueden seguir visitando el país Por supuesto. por medio del canal. Por supuesto, por César, supuesto. muchísimas gracias, ha sido un placer. Que Dios te bendiga, muchísimo gusto y espero que nos volvamos a ver. Y mira, cuando estos lo reformen y todo, vamos a hacer otra visita. y te espero de vuelta. Amén.